Imagina esto: tu amada ciudad está siendo destruida. Las murallas que creías indestructibles se desmoronan. El humo se eleva hacia el cielo mientras el enemigo saquea todo lo que encuentra a su paso. Pero lo peor no es el invasor, sino la traición de aquellos que llamabas hermanos. ¿Qué harías si aquellos que deberían ayudarte están celebrando tu caída? ¿Qué pensarías si tu propia familia se uniera a tus enemigos? Esta no es una historia de ficción. Es el drama real que se desarrolló hace más de 2500 años en las calles de Jerusalén, cuando la antigua nación de Edom traicionó a su pueblo hermano en su momento más oscuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Guía de la Biblia. Hoy nos sumergiremos en el libro más corto del Antiguo Testamento, pero no te dejes engañar por su brevedad. En tan solo 21 versículos, el profeta Abdías nos entrega un mensaje explosivo sobre la traición, la justicia divina y la esperanza inquebrantable en las promesas de Dios. Esta historia antigua tiene un mensaje sorprendentemente actual para nuestro mundo, dividido por conflictos familiares, traiciones y rivalidades. ¿Puede haber esperanza después de la traición más amarga? ¿Existe justicia en un mundo donde parece que el mal triunfa? Prepárate para descubrir cómo Dios responde a estas preguntas en una de las profecías más intensas de toda la Biblia. Para entender el mensaje de Abdías, debemos examinar brevemente el contexto histórico. La mayoría de los eruditos bíblicos ubican esta profecía alrededor del año 586 a.C., cuando Jerusalén cayó ante el imperio babilónico, aunque existen otras interpretaciones sobre su fecha de composición. Algunos estudiosos sugieren que el libro podría haberse escrito a finales del siglo VIII a.C. durante el reinado de Acaz en Judá, un tiempo en que los edomitas y los filisteos se unieron para atacar a Judá. Otros lo sitúan en el siglo V a.C., después del retorno del exilio en Babilonia. Sin embargo, la caída de Jerusalén ante Babilonia parece ser el tiempo que mejor cuadra con el contenido de la profecía. En esos días el templo de Salomón fue destruido, sus tesoros saqueados y gran parte de la población llevada al exilio. Esta tragedia se vio agravada por la traición de quienes menos se esperaba, los edomitas, descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Esta rivalidad tiene una larga historia que se remonta al libro del Génesis. Todo comenzó en el vientre de Rebeca, donde los hermanos gemelos, Jacob y Esaú, ya luchaban, tanto que Dios le dijo a ella: «2 naciones hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor». Esta profecía marcaría el destino de ambos pueblos. La tensión continuó cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y más tarde, cuando Jacob obtuvo la bendición de Isaac mediante engaño. A lo largo de los siglos, esta rivalidad familiar se transformó en un conflicto nacional. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los edomitas les negaron el paso por su territorio, forzándolos a tomar una ruta más larga hacia la tierra prometida. Durante el período de los reyes hubo constantes enfrentamientos. El rey David sometió a Edom, pero más tarde se rebelaron durante el reinado de Joram en Judá. Los edomitas aprovecharon cada oportunidad para atacar a Judá cuando ésta se encontraba débil. Los profetas como Amós, Jeremías y Ezequiel también denunciaron la hostilidad de Edom hacia el pueblo de Dios. Pero ahora, con la caída de Jerusalén ante Babilonia, esta antigua enemistad alcanzaba su punto más amargo. El profeta Abdías, cuyo nombre significa siervo de Jehová, recibió una visión divina específicamente dirigida contra Edom. En aquellos días, esa nación habitaba en una región montañosa al sur del Mar Muerto, en territorio que hoy corresponde al sur de Jordania. Los edomitas habían desarrollado una civilización impresionante. Sus ciudades, como la legendaria Petra, estaban talladas en la roca viva de los acantilados. Vivían en fortalezas naturales que parecían inexpugnables, a cientos de metros sobre los valles circundantes. Esta geografía única alimentó su orgullo. ¿Quién me derribará a tierra?, se jactaban desde sus alturas. Se creían intocables en sus nidos de águila, pero Dios, a través de Abdías, pronuncia un juicio devastador. Aunque te remontares como águila y entre las estrellas pusieres tu nido,
De ahí te derribaré, dice Jehová. El mensaje es contundente. Las fortalezas humanas, por impresionantes que sean, no pueden resistir el juicio divino cuando viene contra el orgullo y la injusticia. Dios promete que los tesoros de Edom serán saqueados y sus aliados los traicionarán. Una gran ironía considerando su propia traición contra Judá. Pero, ¿qué llevó a este juicio tan severo? Abdías detalla los crímenes de Edom contra su pueblo hermano. Cuando los babilonios sitiaron Jerusalén, los edomitas, primero, se regocijaron en la caída de Judá, burlándose de su destrucción. Segundo, participaron activamente en el saqueo de la ciudad. Tercero, y quizás lo más grave, interceptaron a los fugitivos que escapaban y para matarlos o entregarlos a sus perseguidores. Esta traición fue especialmente dolorosa por el parentesco ancestral entre Edom y Judá. Como descendientes de los hermanos Esaú y Jacob, deberían haberse comportado como familia. De hecho, la ley de Moisés específicamente ordenaba a los israelitas: no aborrecerás al edomita, pues es tu hermano. Sin embargo, Edom no solo ignoró estos lazos familiares, sino que aprovechó la crisis para vengarse de antiguas rivalidades. Su comportamiento violó uno de los principios más sagrados en la cultura del antiguo cercano oriente, la solidaridad familiar. Los profetas consideraban esta traición como extremadamente grave porque rompía no solo un vínculo político, sino una relación establecida por Dios mismo desde el vientre de Rebeca. El profeta utiliza un lenguaje conmovedor para describir esta traición. No debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. La repetición de no debiste subraya la gravedad moral de sus acciones. Abdías deja claro que la alegría de Edom ante la desgracia de Judá era una afrenta directa a Dios y a los principios de fraternidad establecidos. La profecía de Abdías destaca que estas acciones no quedarían impunes. El juicio que Edom enfrentaría sería un reflejo directo de su comportamiento. En este contexto, lo que Edom hizo a Judá le sería devuelto en igual o mayor medida. Entonces la profecía de Abdías alcanza su punto máximo con el anuncio del día de Jehová, un tema que se toca muchas veces en la literatura profética. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, declara Abdías. Este día no es simplemente una fecha en el calendario, sino un momento decisivo en la historia cuando Dios interviene directamente para castigar el mal y establecer justicia. El juicio se describe en términos de una copa que todas las naciones deberán beber. Esta imagen de la copa del juicio divino aparece en varios lugares de la Escritura. Jeremías habla de la copa del vino del furor, que hará tambalear y enloquecer a las naciones. Isaías menciona la copa o el cáliz del aturdimiento, y en Apocalipsis encontramos la copa de la ira de Dios, de la cual beberán los que adoren al anticristo y a su imagen y reciban su marca. El principio de retribución divina se establece con claridad. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Este no es un deseo de venganza, sino la expresión de la perfecta justicia de Dios. Es el mismo principio que encontramos en el Nuevo Testamento cuando Pablo escribe: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La profecía enfatiza que este juicio es universal. Todas las naciones beberán continuamente. Ningún pueblo escapa al escrutinio divino. Los edomitas pensaban que podían actuar con impunidad contra Judá, pero descubrieron que hay un juez superior a todas las naciones. El versículo 16 presenta una imagen impactante. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Esta es una de las descripciones más solemnes del juicio divino en toda la Biblia. Sugiere que las naciones que se oponen a los propósitos de Dios enfrentarán no solo derrota, sino una destrucción tan completa que dejarán de existir como nación. Para Edom, que se regocijó bebiendo y celebrando durante el saqueo de Jerusalén, esta copa del juicio tiene un significado especialmente irónico. Las mismas naciones con las que festejaron la caída de Jerusalén se volverían contra ellos. Su celebración profana se transformaría en una copa de juicio amargo.
Sin embargo, es importante notar que este juicio no es el fin de la historia. Como veremos en los versículos siguientes, Dios tiene un propósito redentor más allá del juicio. El día del Señor no solo trae destrucción a los impíos, sino también vindicación y restauración para el pueblo de Dios. Tras el sombrío anuncio del juicio, la profecía de Abdías gira hacia un mensaje de esperanza y restauración. Los últimos 5 versículos presentan una visión gloriosa del futuro de Israel que trasciende las circunstancias inmediatas del exilio babilónico. El versículo 17 comienza con una triple promesa para el monte de Sión. Habrá salvación. La palabra hebrea, peleita, sugiere tanto liberación física como espiritual. Habrá santidad, indicando una restauración de la pureza del culto. La casa de Jacob recuperará sus posesiones, una promesa de restauración territorial. Esta secuencia es significativa. Primero viene la salvación, luego la santidad y finalmente la restauración material. Es un principio que vemos repetido en toda la Escritura. La bendición física viene luego de la restauración espiritual. El versículo 18 utiliza una poderosa metáfora del fuego. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Esta imagen sugiere una victoria completa y definitiva sobre los enemigos del pueblo de Dios. Es importante notar que la casa de José, que era parte de las tribus del reino del norte, se menciona específicamente. Esto nos indica que eventualmente ocurrirá una reunificación de las tribus del norte y del sur, tal como también enseñó el profeta Ezequiel. Los versículos 19 y 20 describen una expansión territorial en todas las direcciones. Hacia el sur, poseerán el monte de Esaú. Hacia el oeste, la llanura de los filisteos. Hacia el este, los campos de Efraín. Hacia el norte, los campos de Samaria. Y hasta Sefarat, posiblemente una referencia a Sardis en Asia Menor o lo que hoy es Turquía. Esta expansión geográfica no es simplemente un detalle territorial, representa la restauración completa de la herencia prometida por Dios a Abraham. Es una reversión de las pérdidas sufridas durante siglos de invasiones y exilios. El versículo 20 menciona específicamente a los cautivos de este ejército de los hijos de Israel y los cautivos de Jerusalén que están en Sefará. Esta referencia a los exiliados sugiere una promesa de retorno y reunificación nacional que va más allá del regreso inicial del exilio en Babilonia. Y finalmente, el versículo 21 culmina con 2 promesas majestuosas. La primera dice: subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y la segunda declara: y el reino será de Jehová. Los salvadores o libertadores, como aparece en algunas traducciones, recuerdan a los jueces del antiguo Israel, pero apuntan hacia algo mayor. En su cumplimiento último, esto señala a Cristo, el Salvador por excelencia, y a través de él a todos los que participan en su obra redentora. La frase final, y el reino será de Jehová, es la cúspide de toda la profecía. Es una declaración que trasciende la política terrenal y anuncia el gobierno universal de Dios. Esta promesa encuentra ecos en todo el Nuevo Testamento, desde el venga tu reino, de la oración modelo de Jesús hasta la proclamación final en Apocalipsis. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Este final de la profecía de Abdías nos enseña que la justicia de Dios siempre tiene la última palabra. Las promesas divinas son inquebrantables. La historia se mueve hacia el establecimiento del reino de Dios. La restauración final será completa, espiritual, social y territorial. Para nosotros hoy, estas promesas tienen múltiples niveles de cumplimiento histórico. Cuando el pueblo judío regresó del exilio en Babilonia. Espiritual, en la obra de Cristo y el establecimiento de la iglesia. Escatológico, en la consumación final del reino de Dios sobre toda la tierra. Esta visión de esperanza y victoria final nos recuerda que sin importar cuán oscuras parezcan las circunstancias presentes, Dios tiene un plan de restauración para su pueblo. Como dice Pablo en Romanos 11:26, citando a los profetas, y así todo Israel será salvo. El mensaje de Abdías
resuena con particular fuerza en nuestro tiempo. En primer lugar, nos advierte sobre el peligro del orgullo, ya sea personal, institucional o nacional. Cuando una nación, organización o individuo se cree superior a los demás por sus conocimientos o su poder económico, militar o tecnológico, está repitiendo el error de Edom. En segundo lugar, nos recuerda nuestra responsabilidad hacia los que sufren. En un mundo donde es fácil ignorar el dolor ajeno o incluso beneficiarse de él, Abdías nos llama a la solidaridad y la compasión. En tercer lugar, nos asegura que Dios es el juez justo de la historia. Aunque temporalmente parezca que el mal triunfa y la injusticia queda impune, vendrá el día cuando todo será puesto en orden. Como cristianos, vemos el cumplimiento último de estas promesas en Jesucristo. En Él, la salvación prometida para el monte de Sión se extiende a todas las naciones. Las antiguas enemistades son derribadas, creando una nueva humanidad. Se establece el reino eterno de Dios, que crecerá hasta llenar toda la tierra. La profecía de Abdías, aunque escrita hace más de 2500 años, sigue hablándonos hoy con notable actualidad. Nos recuerda que el orgullo precede a la caída. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno es un pecado grave. Dios es fiel a sus promesas de restauración. La justicia divina finalmente prevalecerá. Gracias por acompañarnos en este estudio profundo del libro de Abdías. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides compartirlo con otros que puedan beneficiarse de estas verdades eternas. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre la palabra de Dios. Activa la campana de notificaciones y déjanos en los comentarios qué libro o tema de la Biblia te gustaría que estudiáramos en próximos episodios. Y recuerda, aunque vivimos en tiempos turbulentos, podemos confiar en que, como dice Abdías, el reino será de Jehová. Hasta el próximo episodio.